Hace un mes hablé en mi otro canal, Agujeros de Guión, sobre la película Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Dediqué unos minutos a explicar las teorías del paradero de este objeto sagrado de la mitología judeocristiana. Por si no lo habéis visto, os dejo aquí el vídeo. Después de que Moisés librase al pueblo de Israel de manos del temible faraón egipcio que les había esclavizado, el tipo tuvo que subir a una montaña del Sinaí, donde supuestamente Dios le dio las 2 tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Durante los 40 años que los israelitas estuvieron vagando por el desierto, esas tablas se guardaron en un arca, el famoso objeto del que hablamos. Fue construida por Bezalel y pasó a formar parte del lugar más sagrado del tabernáculo, aquella especie de tienda de campaña que servía como una iglesia o sinagoga de quita y pon. Era allí donde a Moisés se le aparecía Yahvé, sobre los 2 querubines que coronaban el arca. Según se cuenta en el Pentateuco, cada vez que lo desmontaban, toda la tribu de Leví, la única autorizada a realizar los rituales judíos, tenía que cubrir el cofre de madera y oro con telas y pieles, porque decían que si mirabas al objeto sagrado te daba un patatús. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Más tarde parece que eso se olvida, ya que durante la época de los jueces, una vez instalados ya en la tierra prometida, los filisteos la robaron y se la llevaron a un templo de Asdod dedicado a Dagón. Pero aquí empezaron una serie de maldiciones, la estatua del dios se quebró, los filisteos empezaron a enfermar, le salieron hemorroides. Al final la devolvieron a los israelitas porque les estaba jodiendo la vida. Muchos años después, los filisteos la volvieron a sisar tras una batalla contra los israelitas, y empezaron a hacer rituales para quitarle el poder, pero según la Biblia muchísima gente acabó muerta cuando se desató el poder del arca. Durante el reinado de Salomón, el arca fue instalada de manera definitiva dentro del templo de Jerusalén por el año 950 a.C., y la última noticia que tenemos de ella ocurre durante el reinado de Josías en el año 620 a.C. aproximadamente. Poco después ocurre el famoso destierro a Babilonia, pero no se hace ninguna mención sobre el paradero del arca. Se dice que fue el profeta Jeremías el que se llevó el arca para esconderla de las tropas de Nabucodonosor II y se la llevó al monte Nebo en Jordania. Otra teoría dice que el arca llegó a Zimbabue y fue adorada como objeto de culto con el nombre de Ngoma Lungundu. De hecho, la tribu de los Lemba afirma ser descendiente de israelitas y eso parece indicar su ADN. Otra teoría se emplaza durante el reinado de Manasés, que empezó a reinar hacia el año 690 a.C. Convirtió el templo de Jerusalén en una rave pagana, todo el día ahí adorando baales y sacrificando niños. Así que los judíos ortodoxos se llevaron el arca para protegerla, y habría acabado en Egipto, en la isla de Elefantina, donde por cierto se sabe que hubo un templo judío. Quizás para guardar el arca, no se sabe. Y finalmente está la leyenda más interesante. Según algunos textos de la iglesia copta, que es la iglesia cristiana egipcia, el bueno de Salomón tuvo un hijo con la famosa reina etíope Maqueda, mejor conocida como la reina de Saba. Este hijo, Menelik I, se educó en Jerusalén con su padre, pero luego se volvió a su tierra. Se dice que consigo se llevó el arca o una copia de la misma. Y allí se quedó, en Etiopía, concretamente en la ciudad de Aksum, donde el arca todavía estaría oculta dentro de la iglesia de Santa María de Sion, y su visión solo reservada a un guardián de alma pura que dedica toda su vida a custodiarla. Si intentas entrar de extranjis te acribillan a balazos, se lo toman muy en serio. Pero Indiana Jones en busca del arca perdida no toma ninguna de estas teorías, sino otra. Se cree que fue en el año 925 a.C., poco después de la muerte de Salomón, cuando el faraón Sesong I, conocido en la Biblia como Sisak, saqueó Jerusalén, y se cree que se llevó el arca a la ciudad de Tanis, donde tiene lugar la acción de la película.